Estamos en contacto con David Tuesta, ¿no? Reconocido economista, también exministro también, del gobierno de Vizcarra, por cierto. Sí. Así es. Así que estamos en contacto con él, ¿sí? Ahí está. Ahí estamos viendo. Gusto verlos a las dos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo ministro o ministra de Economía del presidente Manuel Merino? Básicamente uno que transmita confianza a los mercados, ¿no? Básicamente que sea lo que no ha sido este Congreso, que es el que finalmente ha definido la situación en la cual nos encontramos. Entonces, estamos hablando de un ministro o ministra, como llaman ustedes, que respete fundamentalmente el manejo responsable de las cuentas fiscales, que evite, por ejemplo, estas iniciativas del Congreso, por ejemplo, como el de la UNAP, de devolver los aportes cuando es claramente anticonstitucional y genera iniciativa de gasto. Por ejemplo, eso sería una prueba de fuego para este Ejecutivo y para cualquier gabinete o cualquier ministro que con seriedad vaya a entrar, ¿de acuerdo? Entonces yo me imagino que en la búsqueda de candidatos, esto es lo primero que le deben haber puesto sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer como NP? Si la respuesta es no, vamos a verlo políticamente, ni hablar, porque no puede ser. Entonces, hay varios puntos ahí evidentes que son neurálgicos y que se tienen que solucionar antes de que alguien acepte. Entonces, esa es la principal, yo te diría, característica. Entonces, yo creo que en la situación actual, pocos están dispuestos a aceptar. Pero yo honestamente deseo que alguien de los responsables bueno, finalmente acepte, ¿no? Porque es lo mejor para el país. Claro, y quizá como todavía nadie da el sí, es la demora en conocer quiénes van a nombrar, quiénes van a ser parte de este gabinete. Mientras más incertidumbre hay, ¿cómo es que esto afecta desde el aspecto económico a nuestro país? Mira, los comentarios de los inversionistas son muy pesimistas, ¿no? Yo he venido antes de ayer, digamos, desde la madrugada he estado conversando con llamadas de inversionistas o socios asiáticos, luego acá en Europa, y digamos, y lo que uno ve en las noticias, los reportes confidenciales que llegan, todos son bastante negativos, y de hecho se ven en los mercados, ¿no? Hay mucha negatividad que se expresa a través de los bonos peruanos, que sus riesgos han subido, porque ya anteriormente, fíjense con el tema del retiro de las AFPs, ya el mercado estaba muy cuidadoso y ahora lo ven como que, oye, definitivamente puede salir cualquier cosa. El tipo de cambio también ha estado reaccionando ante esa situación. Entonces son respuestas inmediatas, ¿no? Que con el mercado expresa su nerviosismo. Entonces lo que tocaría, pues justamente, es que el mensaje que se da desde la persona que asume el cargo del ministerio tranquilice rápidamente al mercado. Acá lo que se necesita no es alguien que genere reactivación inmediatamente, porque eso va a ser muy complicado, y era complicado con el gabinete anterior. Acá lo que se necesita es alguien que diga, por favor, no se vayan, no vamos a hacer locuras. Eso es lo que se requiere ahora. Ahora, hay situaciones que dependen más del Congreso que del Ejecutivo, ¿no? Y algo que ha quedado ahí pendiente es el presupuesto del próximo año, ¿no? Del 2021. Y teniendo en cuenta, y si consideramos que el hecho de que Manuel Merino sea el presidente de la República, hay cierta como continuidad, ¿no? Y como que se funde el legislativo con el ejecutivo, pues ¿cómo podría entenderse? ¿Qué preocupación podría haber en torno a cómo finalmente va a quedar el presupuesto del próximo año? Ese es un punto central, porque estamos hablando también de otro aspecto de carácter constitucional, ¿no? El presupuesto tiene un proceso y está definido, se tiene que aprobar antes del 30 de noviembre. Es potestad del Ejecutivo, como que requiere aprobación del Congreso, pero si no, vale lo que dice el Ejecutivo. Entonces, ahora el presidente Merino ya no es un congresista, o sea, mantiene teóricamente su rol de congresista, pero es sobre todo el que dirige el Ejecutivo, ¿no? Dirige la política económica y la política en general, ¿no? Entonces, él tiene que hacer respetar ese presupuesto, o sea, es algo que no es algo que se lo pueda quitar, no puede, es parte de su propia investidura en el mandato. Entonces, ahí te somete a presiones que ya existían de proyectos anteriores, el tema, por ejemplo, de los trabajadores CAS que se les quería nombrar, el tema del ONP, justamente que estuvimos comentando hace un momento,
Y entonces, y más la normativa de presupuesto propiamente dicha. Recuerde que la ministra ayer hizo digamos, finalmente logró que se hiciera transparente todas estas reconsideraciones las que prioridades normalmente piden los congresistas en el presupuesto, que son aproximadamente 500 reconsideraciones. Entonces, eso también ahora hay que verlo con lupa, ¿no? Yo creo que esa ha sido una muy buena actitud de transparencia, digamos, que finalmente se ha logrado hacer ahora. Entonces, todo esto se incorpora en este momento, ¿no? Entonces, tiene que haber un mensaje muy claro de parte del Ejecutivo. Tiene que, yendo a tu pregunta, tiene que haber ya una línea clara entre lo que ahora me toca hacer como Ejecutivo versus lo que fue mi pasado como congresista, ¿no? Pero entonces el mensaje a la nación que dio el presidente Merino ayer no ha sido suficiente. En el aspecto económico, la verdad es que, a ver, dijo ciertas generalidades, pero no abundó más. Totalmente. Es que no puedes decir otra cosa, ¿no? ¿Quién Claro. no va a estar de acuerdo con decir vamos a crecer, queremos crecer, dar estabilidad? Eso lo dicen hasta los propios congresistas con sus iniciativas, ¿no? Igual hacen lo que están haciendo. Proponen reformas de pensiones diciendo que van a mantener la estabilidad, pero cuando uno lee, ya ve las iniciativas que son. Proponen leyes para mantener estabilidad en el sistema financiero, pero sin embargo hacen cambios en la ley de fusiones y el rol que tiene la superintendencia, temas de tasa de interés. El tema es el detalle, ¿no? Entonces hoy nuestro presidente lo que ha señalado pues son líneas, buenos deseos, pero la realidad se tiene que ver en la práctica, ¿no? Y el primer paso que tienes que dar es la señal de que tienes a las personas indicadas. Eso es lo primero. Ahora, y luego veamos el detalle que dé cada uno de los ministerios. Ahora, todavía no conocemos quién va a ser él o la ministra de Economía, pero sí se ha definido ya quién va a ser el premier, ¿no? Y es Antero Flores Arauz. ¿Qué línea o por dónde estaría yéndose entonces el gabinete al definirse a el ex congresista como premier? Mire, Antero Flores Arauz tiene una trayectoria esencialmente democrática. Tiene muchas críticas, por supuesto, ¿no? Yo tampoco es que comulgue, pero que completamente con todas las actitudes que puede haber tenido durante lo largo de su carrera, pero nadie puede decir que no es una persona honrada y derecha, ¿no? Yo confiaría en principio que, además, viniendo del partido que viene, que son además de los políticos relativamente sensatos en lo económico, uno esperaría que la persona que se vaya a elegir en ese campo, en el campo económico, pues guarde coherencia con lo que les estoy manifestando, ¿no? Yo imagino que él mismo también debe estar influido por esa corriente, ¿no? De pensar de que se requiere personas con un pensamiento muy alejado a lo que propone el Congreso, lo que ha venido proponiendo el Congreso actualmente. O sea, desde ese punto de vista, yo creo que es la persona indicada y probablemente de las pocas que podría aceptar en las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, digamos que está dentro del conjunto factible que podríamos haber elegido, no está bien, ¿no? Está bien. Bueno, pero no es lo mejor, ¿no? Me parece escuchar eso entre líneas. En todo caso, vamos a ver qué es lo que se decide en las próximas horas. El dólar es algo que marca mucho la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Y ha subido, ¿no? Se ha disparado, está en 3.60. Ayer me parece que un poquitito más. Pero el dólar ya estaba en subida. Imagino por toda esta crisis generada por la pandemia. ¿Qué podemos esperar en los próximos días del comportamiento del dólar? A ver, lo que solemos decir los economistas, ¿no? Por fundamentos no debería estar en ese lugar, en ese precio, ¿no? Por fundamentos estamos exportando en nuestros niveles de ingresos, digamos, por el lado de las exportaciones de materias primas, fundamentalmente minerales, pues más o menos debería llevarte un valor alrededor del 3.40, ¿no? Es por ahí donde debería estar. Hoy está muy influenciada por la actitud cautelosa de los inversionistas que empiezan a retirar, ¿no? Entonces, si es que esto se logra revertir, ¿no? Uno esperaría, digamos, que con suerte, ¿no? Hacia fin de año podamos retornar a niveles más cercanos al 3.45, por ahí, o de repente un poco menos, quién sabe. El problema es que si esta reacción, que hoy es solamente de nerviosismo, se confirma, entonces sí ahí pues tenemos un escenario de mucha presión sobre el tipo de cambio. Gracias a Dios tenemos un Banco Central que tiene todas las reservas del caso, tiene un presidente del Banco Central que tiene todo el respeto de la comunidad
local, internacional, que sus acciones son respetadas y creíbles, entonces que en principio intervendrá seguramente para evitar estas volatilidades y que se presente pues una situación caótica, ¿no? Entonces habría que confiar en ese caso, en un escenario de fuerte salida de capitales, que el Banco Central logre contener, y siempre esperando, ¿no?, que las actitudes que vengan después sean las razonables. Yo confío en que el mercado va a corregir muchas de las actitudes populistas de nuestros congresistas. Ojalá. Ahora, ¿qué tanto? A ver, en el ámbito internacional hay un gesto político que es bastante elocuente. El hecho de que ningún presidente, hasta el momento de ningún país, haya saludado la designación de Merino, ¿qué cosa nos dice? ¿No? ¿Cómo lo aterrizamos al ámbito económico? Pues eso es, yo creo que lo acabas de resumir perfectamente, ¿no? Es decir, los gobiernos son... yo creo que la mejor actitud es cuando lo miras a la distancia, ¿no? Son agentes no contaminados, ¿no?, por la política doméstica, se guían por lo que les dicen seguramente sus ministros de finanzas o sus ministros de asuntos exteriores respecto a lo que está pasando en el país. Eso claramente es un síntoma, ¿no? Yo creo que esa ausencia de saludos pues es una conclusión sólida respecto a la opinión que tienen sobre nuestros congresistas, sobre el país, y más aún, ¿no? Eso es lo que más me preocupa a mí, sobre la viabilidad política que se le ve al país a futuro. Porque ya si salimos un poquito de las pasiones inmediatas, pues yo creo que cualquier persona que tiene alguna noción de política o de economía mínima sabe que lo que se viene en el 2021 probablemente no sea muy distinto de lo que hemos visto ahora, ¿no? Partidos, congresos fragmentados, gobiernos débiles. Es que ese es el tema, ¿no? El tema de fondo, porque no hay política económica que pueda funcionar sin escenario político adecuado. Eso es una regla de cajón, que si no está, vamos a estar de tumbo en tumbo, lamentablemente. ¿Y qué se le puede recomendar a la gente que en este momento está asustada, que por allí tiene deudas en dólares, tiene un hipotecario, tiene un auto que pagar o cualquier otro crédito, tarjetas de crédito, y ve imposibilitado hacer el pago ante esta situación? ¿Qué se le puede decir? Es complicado, ¿no? Es decir, primero, si tienen trabajo, que lo conserven. Sí. De acuerdo, que hagan lo posible, digamos, este es un momento de incertidumbre, lamentablemente. Ya se ve, sobre todo en los datos de confianza del consumidor, se ve de manera clarísima. Se requiere, poco puede hacer, digamos, más aquel que está limitado por sus situaciones de ingresos, ¿no? Y este es un tema que ya más corresponde, por otro lado, al ámbito de la política económica, ¿no? ¿Qué espacios hay de ayuda, de facilidad, de concretar, coordinar con el sistema financiero para, por ejemplo, darle una revisión permanente a este esquema de prórrogas, ¿no? Que se aprobó hace algunas semanas, ¿no? Que de alguna manera buscaban dar algún tipo de alivio, ¿no? Lamentablemente estamos en una crisis profunda, ¿no? Entonces, lo único que se le puede aconsejar a las personas, dada lo que fuera su situación, es cautela, ¿no? Cautela y tratar de no tomar decisiones complicadas en este momento. Por ejemplo, ¿no? Gente que ha retirado su dinero de la AFP y dice que de repente no tiene empleo y dice, voy a hacer un negocio. ¿Negocio de qué? ¿Qué vas a vender hoy, ¿no? ¿Quién te va a comprar? ¿Quién te asegura que la inversión que realizas con ese dinero después va a verse interrumpida porque vamos a entrar en confinamiento otra vez, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tema, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con los recursos, los pocos que se tengan en este momento, y cómo asignarlos correctamente. Ese es esta situación, el consejo más general que podría dar, ¿no? Esta situación puede afectar, a ver, a pesar de la pandemia, es muy difícil pronosticar cómo es que nos va a ir el próximo año, pero lo que nos está pasando podría impactar aún más de manera negativa. Lo pregunto porque siempre cuando hay elecciones, tanto los ciudadanos como los grandes inversionistas se vuelven más conservadores, ¿no? Esperan tener claro el panorama, quién va a asumir el mando, ¿no? En 28 de julio del próximo año, para endeudarse, para comprarse su carro, para sacar un préstamo hipotecario o para colocar grandes inversiones en el país. Pero esa situación se espera hacia las elecciones. Nosotros estamos adelantándonos a esa situación 5 meses. Entonces vamos a tener varios meses
¿no? Con una gran interrogante por parte de los ciudadanos y de los inversionistas. ¿Esto nos podría afectar en el crecimiento calculado para el próximo año? O sea, ese es el tema, totalmente, ¿no? Al escenario electoral típico que teníamos, que has mencionado tú, en el cual las elecciones ya implicaba una decisión de cautela para cualquiera. Has tenido un Congreso malísimo, ahora un Congreso recontra malísimo, con la decisión que ha tomado cada vez va peor, en el medio de una pandemia, que eso nomás te incorpora una incertidumbre tremenda respecto al futuro. O sea, eso te paraliza hasta que no haya vacuna, como se suele decir, pues bueno, esto no va a cerrar completamente. Y adicionalmente, pues tienes un escenario, ya había dicho politizado, pero altísimamente politizado, porque este es un Congreso de una sola vez, de un año, no se renuevan. Entonces, todos los intereses están exacerbados. Los políticos y lamentablemente lo que sabemos, los corruptos también, ¿no? Es decir, el que antes coimeaba, ahora es su oportunidad de coimear, y no, porque después ya no tiene un siguiente año para coimear. Todos los males se han centrado lamentablemente ahora. Entonces, por eso es necesario, de verdad, que recapacitemos, ¿no? Que se busque algún tipo de pausa, ¿no? Respecto a esta angurria que existe actualmente de intereses, pues ahí entremezclados, de ánimos de llegar al poder de cualquier manera, partidos que prometen una cosa, al día siguiente cambian la otra, y que quieren ser gobierno, ¿no? Eso es lo más preocupante. Entonces, hay que buscar, ojalá, eso es solamente un decir, no sé cómo puede llegar finalmente este equilibrio, porque los pronósticos económicos pues pueden definitivamente derrumbarse. Ya no me preocupa tanto el 2021, que pues, rebotará en algo, porque por inercia algo va a rebotar, pero la recuperación real que tiene que venir después. Y si no tienes motores de productividad detrás para hacerlo, por ejemplo, si sigue manteniendo el antiminero, el antiagricultura moderna, que son claramente sectores que tienen elevado multiplicador de empleo formal, pues no vas a hacer nada, ¿no? De acá para adelante. Y sí, es el problema, porque las disminuciones en la pobreza que hemos visto hasta antes de la pandemia se han logrado gracias a crecimiento sostenible. Bueno, si eso no existe, olvídense. Creo que vamos a tener una, mayor idea o mayor proyección de lo que podría suceder en los próximos días una vez tengamos ya el ministro o la ministra de Economía. Muchísimas gracias, señor Tuesta, por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Tenemos que regresar al mercado de Santa Anita.